Si todavía no sabes qué postre hacer para el Día del Amor y la Amistad, prueba esta receta de alfajores deliciosa que se deshace en la boca, que es súper fácil, además es perfecta para vender o para regalar. Empezamos con la mantequilla. Acá tengo mantequilla a temperatura ambiente. Es mantequilla sin sal y sí es importante que esté a temperatura ambiente o a punto pomada para poder deshacerla así con la espátula. Ahora, poco a poco vas añadiendo azúcar glass. Yo lo hago en 3 partes para que se integre más fácilmente. Esta receta es tan fácil que, como puedes darte cuenta, no necesitas una batidora, y si quieres hacer mayor cantidad o simplemente quieres ahorrar tiempo, claro que puedes usar una. Pones la vainilla, sigues mezclando y añades las yemas de huevo una por una para que se integren más fácil. Y ahora vas a agregar también una pieza de huevo completa, y también tiene que estar a temperatura ambiente. Yo cambié aquí la espátula por el batidor de globo y es normal que al inicio tenga apariencia así como cortada, pero sigue mezclando y después de un momento lucirá así. Ahora, por acá tengo harina de trigo de todo uso. Hay que pasarla por un colador. Añade también polvo para hornear y sal. Combina todo y añádelo con el resto de la mezcla. También puedes hacerlo por partes, y ya que esté todo bien integrado, vas a poner también la fécula de maíz o maicena natural. Y en este momento es mejor nuevamente cambiar a la palita porque se empieza a hacer la mezcla más pesada y con la pala es más fácil integrar todo. Y última parte de fécula de maíz. Sigues integrando todo hasta formar bien la masa. Le estoy poniendo plástico film aquí al contacto y voy a dejar reposando esta masa 15 minutos en el refrigerador. Cuando ya haya pasado el tiempo, te traes tu masa. Yo hice esta otra receta extra para hacer más alfajores. Cada masa pesa más o menos 480 gramos. Entre las dos fueron 960. Separé 5 porciones de 192 gramos para pintarla, y para eso usé colorantes para alimentos de la marca Mabaker & Chef. Solo se aplica el colorante y mezclas muy bien hasta que te quede un color parejo. Estos son los colores que elegí. Bueno, una parte la dejé natural y estos son los otros 4 colores. Ahora los voy a envolver en plástico de cocina. Y así se me facilita más cuando ya vaya a hacer el corte. Una vez que tu masa ha reposado, yo la dejé 1 hora en refrigeración. La vas a traer para extenderla. En esta ocasión yo la voy a extender de 6 milímetros de grosor. Es la medida que puse en mi rodillo para que quede así, que no quede ni muy gruesa ni muy delgadita. Y el cortador que yo voy a usar es este de corazón, mide 6 centímetros. En esta ocasión yo escogí esta medida porque recuerda que les vamos a poner un texto como los Heart Conversations, entonces por eso creo que es la medida perfecta. Este yo lo vi muy pequeñito. Si tienes uno de 5 centímetros está perfecto, pero creo que esta medida va a quedar un alfajor de muy buen tamaño. Cuando la masa está fría es más fácil cortarla. Ahora los pongo en una charola con un tapete para hornear, y si no tienes, usa papel de horno. Y voy a hacer lo mismo con el resto de masas. Y como la extendí antes de cortar, ya solo paso el rodillo por si hubiera alguna irregularidad. Trata de hacer los cortes muy pegados para aprovechar la mayor cantidad de masa extendida.
Te recomiendo que precalientes tu horno por lo menos unos 10 minutos. En esta ocasión es a 170 grados centígrados y siempre te recomiendo también que hagas pruebas cuánto tiempo duran en tu horno. En mi horno tardan 22 minutos en hacerse. Pero recuerda que esto puede cambiar dependiendo del horno y del tamaño de cada tapita. Si las haces más pequeñas tardarán la mitad de tiempo. Hay que juntar los sobrantes de masa, se vuelven a extender y a cortar nuevamente. Y estas que son en color natural las corté con un cortador de corazón más pequeño. Una vez horneadas, déjalas enfriar unos minutos sobre la charola y después pásalas a una rejilla para que enfríen completamente. Y algo muy importante es que la masa no tiene que dorar por fuera. Tienen que quedar suaves, pero al tocarlas se tienen que sentir firmes. Por eso es mejor que hagas pruebas de horneado con un par de alfajores. Yo sigo horneando otras y ya que estas están frías voy a empezar a rellenarlas. Aquí tengo dulce de leche y ya la puse en una manga pastelera y simplemente la voy a aplicar de esta forma. Y le pongo la otra mitad encima. Presionas un poquito y quedaron súper bonitas. Voy a seguir así con las demás. Estos son los otros que hice más pequeñitos y en color natural. Así sería como es el alfajor clásico. Bueno, claro, es redondito, pero aquí le estamos dando forma de corazón y queda así. Por supuesto que si tú los estás haciendo para vender, obviamente ahí ya los usas guantes para manipular, o sea, y sobre todo cuando estás haciendo como mucha producción, te recoges el pelo, porque a mí seguido me dicen que no me recojo el pelo. Amigos, yo solamente les estoy dando las ideas. Esto ni siquiera va a salir de mi casa, o sea, esto nos lo vamos a comer aquí porque están buenísimos. Y lo ideal es rellenarlos con dulce de leche. No te recomiendo, aquí en México venden cajeta, es lo más común, pero no te la recomiendo para nada porque la cajeta pues no tiene la misma consistencia, entonces se te puede derramar. El dulce de leche lo encuentras en tiendas de materias primas o tiendas de repostería, pero también venden, o sea, si lo vas a hacer así para tu casa, venden latas de dulce de leche en el supermercado. Y seguramente me van a preguntar si se pueden rellenar de otra cosa. Originalmente los alfajores argentinos están rellenos de dulce de leche. Claro que tú puedes innovar y hacer nuevas combinaciones, o sea, ¿por qué no meterle cosas nuevas? Sin embargo, yo creo que este sabor es el clásico y queda buenísimo. Lo que sí he visto es que les ponen coco alrededor, o sea, les puedes poner grajeas, cositas así como por las orillas. También queda súper bien. De verdad, lo único que sí te recomiendo es que no dejes de hacerlos porque son un gran producto, son excelentes. O sea, si tú no sabes cómo empezar a vender o qué producto empezar a vender ahora en San Valentín, te recomiendo mucho que hagas estos alfajores. De verdad, son fáciles de hacer. O sea, si te fijas, no necesitas demasiadas herramientas, o sea, que no tienes para empezar a hacer pasteles, por ejemplo, que tienes que tener la super batidora y tienes que tener duyas, mangas, un montón de cosas para decorar. O sea, estos ya sí se ven súper bonitos, pero ahorita te voy a enseñar también otra opción de cómo hacerlos más bonitos y más deliciosos. Voy a llevar a fundir un poco de chocolate blanco. Aquí tengo ya mi chocolate blanco, este lo fundí y lo que voy a hacer es cubrir algunos de estos que dejé en color natural. Y estos, por ejemplo, lo que hice fue juntar todas las masas que me sobraron para sacar más figuritas, también los voy a cubrir. Si tú quieres cubrirlos todos con chocolate, no es necesario que pintes la masa, puedes pintar directamente el chocolate. Y para eso yo voy a usar estos colorantes que a mí me gustaron mucho, son colorantes en gel, pero se aplican así directo en el chocolate. Como es muy poquita la cantidad de chocolate que yo voy a usar, porque solamente quiero hacerte como la demostración, entonces pues también le tengo que poner muy poquita cantidad de colorante porque quiero que quede en colores pastel. Voy a hacer así con color amarillo, tal vez turquesa. Bueno, obviamente tú puedes elegir los colores que quieras y ponerles más cantidad si quieres que queden colores más intensos.
Si quieres también puedes comprar chocolate que ya venden de colores. Sin embargo, creo que con este quedan unos colores pastel muy bonitos y los colorantes que estoy usando son de la marca Mabaker Chef. Te voy a dejar abajo la información en la descripción del video. La idea de estos corazones es hacer como referencia a los dulces que se llaman Heart Conversations y estos tienen un texto rojo. Te voy a dejar una imagen aquí, o bueno, es así como estos dulcecitos que traigo por aquí. Entonces les vamos a escribir textos. Para eso voy a usar un marcador comestible. Y bueno, aquí ya tú puedes ponerte creativo con las frases, puedes escribirlas en inglés, en español, puedes escribir otras frases como más divertidas. Y estaba viendo y no se llaman Heart Conversation, se llaman Conversation Hearts. Pero bueno, ya tú me entiendes, creo que son muy populares este tipo de dulcecitos y creo que la idea está muy atractiva para que se te vendan muchísimo en esta temporada. Me encanta la presentación, de verdad, este es un excelente postre para vender en San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Aquí en México es el 14 de febrero, pero sé que en otros países es en otra fecha, así que coméntame en qué fecha celebran el Día del Amor y la Amistad en tu país. Y la verdad es un postre que es perfecto para vender durante todo el año. Además, en comparación, por ejemplo, con los pasteles o las galletas decoradas, este postre no tiene mucha competencia, así es que pues ahí te dejo la idea, tú puedes ahí explorar, puedes hacer diferentes combinaciones. También me gustaría que me dijeras si te gustaría ver más combinaciones así de alfajores en otras presentaciones. Este la verdad es que es uno de mis postres favoritos, pues ya te decía, porque es muy fácil de hacer, porque está delicioso y no te miento, la vez pasada que hicimos los alfajores para Navidad, o sea, Paul no me va a dejar mentir, la verdad es que nos comimos la mayoría aquí en la casa, o sea, duran mucho tiempo, los puedes mantener así en una cajita y te van a durar muchos días. Y los que están cubiertos de chocolate, pruébalos porque de verdad te van a encantar. Y mira, la verdad es que esta presentación, o sea, no creo que haya quien no te la compre, está muy atractiva, no nada más para ese día, o sea, la puedes vender, te decía, durante todo el año, pero para que veas también cómo el hecho de ponerle una caja bonita hace que tu producto se vea más caro, o sea, hace que se vea más atractivo y aparte se conservan mucho mejor. Sin embargo, si no quieres usar cajas, también está, o sea, siempre las bolsitas de celofán. Nada más recuerda que si es si es un postre que no le debe dar así como directamente, bueno, a ningún postre le debe dar el sol directamente para que se conserve por más tiempo. Y pues esto es algo a lo que todo mundo tenemos acceso, o sea, encuentras este tipo de bolsitas en dulcerías o en tiendas así como que venden empaques para postres. Y pues ya no importa el empaque que tú escojas, eso sí va a variar un poquito el precio en el que los des. El precio es algo que tú tienes que calcular dependiendo de la zona en que te encuentres, tus materias primas, la competencia. Tengo ya un video donde te expliqué varios puntos que hay que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tu producto. Entonces, si quieres ver ese video, te lo dejo. Siempre te lo pongo abajo en la descripción porque la verdad creo que a muchas personas les ayuda como a contemplar cosas que muchas veces no tenemos en cuenta al momento de poner el precio. Entonces ahí te lo dejo en la descripción junto con más ideas de videos que yo sé que te van a gustar mucho porque son ideas perfectas para vender en esta temporada. De verdad, si vas empezando en repostería o estás buscando un producto para empezar a vender en esta temporada, este es un producto que yo te recomiendo mucho. O sea, ya te decía hace un momento, es fácil de elaborar, la decoración es muy rápida, o sea, no tienes que quebrarte la cabeza, no tienes que tener miles de herramientas, tienes poca competencia y es un producto que se vende solo porque está delicioso. Muchas personas que ya hicieron los alfajores en Navidad, porque les hice un video especial decorar en Navidad, me escribieron que están buenísimos y que les salieron perfectos, otros los hicieron para su casa y de hecho si tú ya hiciste esta receta, en la otra les puse el doble de ingredientes, aquí yo dupliqué la receta pero les puse así la receta sencilla como va, ya tú la puedes multiplicar. Entonces, si tú ya los hiciste, coméntame aquí abajo para que más personas se animen a elaborar esta receta porque está buenísima. Y también este video le sirve a otra persona. Si tú conoces a alguien que apenas está empezando a animar a hacer postres, envíale este video porque se va a forrar con esta receta y además le va a salir excelente.
Y a mí en total me salieron 38 piezas, hice 19 de este tamaño grande y 19 pequeñitos, pero para que veas que depende mucho del tamaño del cortador y del grosor que los dejes, porque con esta misma receta así doble, que fue la que hice en Navidad, me salieron 50 piezas así redonditas. Entonces, pues sí varía mucho el número de piezas que te sale dependiendo del grosor y del tamaño de tu cortador. Y si tú haces este postre, envíame tu foto porque me encanta verlo. Si haces cualquier otra receta de aquí del canal, también envíanos tu foto. Por aquí les vamos a estar compartiendo algunas fotos que nos han enviado recientemente. Ya sabes que me puedes enviar la foto por mis redes sociales, siempre te las comparto por aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y de verdad revisa la descripción del video porque ahí te dejo más recetas relacionadas, te dejo otros enlaces a videos. Por ejemplo, tengo una serie que se llama Gana dinero vendiendo postres. Hay postres especiales para vender en San Valentín. Y bueno, pues ahí revisa la información. Y antes de irme, quiero darle gracias a todos los miembros por su apoyo. Siempre ponemos sus nombres aquí mes con mes en agradecimiento. Bueno, en cada video, pero los que están mes con mes. Y si ahorita no puedes apoyarnos haciéndote miembro, nos apoyas mucho cada vez que comentas, cuando le das like, cuando compartes el video y por supuesto cuando te suscribes. Si no te has suscrito, pues suscríbete y activa las notificaciones porque de esa forma te vas a enterar cuando publicamos nuevos videos. Y antes de irme, te voy a dejar aquí esta recomendación de estos videos porque sé que te van a gustar muchísimo. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.